Hoy hablaremos de la comunicación alternativa, desde el enfoque social y comunitario. Para hablar de lo social, hablaremos de una experiencia surgida en 1947, cuando en Susatensa, Boyacá, surge un programa radial con los recursos de la misma comunidad y con la inspiración del sacerdote José Joaquín Salcedo, quien inicia un proceso de alfabetización, logrando alfabetizar a más de 8 millones de campesinos de nuestro campo. Así es como da inicio a una revolución cultural y a una revolución educativa para el campo colombiano. Para seguir hablando de la comunicación alternativa enfocado desde lo social, iremos a los años 70 y 80, cuando Luis Eduardo Beltrán realiza unos planteamientos innovadores con unas críticas de unos modelos clasistas, conservadores y antidemocráticos de la comunicación, y realiza unos planteamientos, una comunicación con un cambio de modelo democrático, una comunicación horizontal, una comunicación basada en los diálogos y en una participación libre y equitativa. Para hablar de la comunicación alternativa, desde el enfoque de la libertad, hablaremos de esa comunicación que no depende de clientelismo, que no depende de beneficios burocráticos particulares o de gobiernos o ideológicos. Por lo contrario, esa comunicación que siempre es objetiva, que tiene esa libertad de comunicar y de estar al lado de la verdad. Origen de la comunicación alternativa. Para hablar del origen de la comunicación alternativa, es necesario hablar de la comunicación para el desarrollo. La comunicación para el desarrollo fue una comunicación que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Las empresas que fabricaban elementos para la guerra, como aviones de guerra, carro tanque, en la posguerra empiezan a crear elementos, a fabricar electrodomésticos, y surge una comunicación para poder vender esos electrodomésticos en los países subdesarrollados. Pero esa comunicación para el desarrollo no cumple los objetivos planteados en aquel momento, ya que los países subdesarrollados, los campesinos, para buscar ese desarrollo no necesitaban de electrodomésticos ni nada por el estilo. Lo que necesitaban eran elementos fundamentales para vivir, como el acceso a la vivienda, acceso al agua, a la salud. Es por eso que esta comunicación para el desarrollo no cumple esas expectativas. Y es así como pensantes de la comunicación de la época empieza a desarrollar una comunicación alternativa, una comunicación horizontal, una comunicación que escucha, que genera diálogo, esa comunicación alternativa que es construida con la comunidad y para la comunidad. Transformación de la comunicación alternativa. En los años 70 se da la teorización y es allí cuando se empieza a hablar de comunicación alternativa. Uno de sus primeros ejes fue la comunicación alternativa para el desarrollo democrático, una comunicación que da el protagonismo y la oportunidad para una participación de forma libre al pueblo. Luego se da una comunicación para contrarrestar la comunicación de manipulación entregada por los medios de comunicación masivo. En los años 20, la comunicación alternativa logra su mayor auge con la comunicación comunitaria, con uno de sus proyectos de radiofónico de Susatensa. En los años 70 se busca democratizar la comunicación para democratizar la sociedad. En ese momento encuentran un gran rechazo por parte de los directores y dueños de la comunicación tradicional. La comunicación alternativa no logra esa fuerza que creían que iban a lograr para democratizar la comunicación. Y eso se da porque no había un financiamiento, porque había una complejidad geográfica, podía ser llevada a los campesinos, a los sindicatos, a la gente del pueblo. Y esto ha generado que la comunicación alternativa no logre ese alcance. En los años 80, la comunicación alternativa se convierte en un objeto de estudio. Y por último, aparece la revolución de la tecnología, que le ayuda a la comunicación alternativa a coger fuerza, ya que la tecnología nos ofrece una mayor interactividad, logrando que la comunicación, que la información no sea manipulada por los medios de comunicación tradicionales. Es así como el receptor coge protagonismo y pasa de ser un receptor pasivo a ser un receptor activo. Definición del concepto de comunicación alternativa. Simpson Greenham, 1982.
Define la comunicación alternativa como todo medio de un contexto caracterizado por la existencia de sectores privilegiados que tengan el poder político, económico y cultural. Y por último, advierte que no se puede definir a los medios alternativos como opositores a los medios masivos, ya que el problema no radica en lo masivo, sino en las lógicas comunicativas, discursivas de los medios. En este orden de ideas, la comunicación alternativa da respuesta a las problemáticas de nuestras comunidades, aportando a la construcción colectiva de soluciones reales. La comunicación alternativa es ese grito de resistencia a las prácticas tradicionales de manipulación de gobiernos y de empresas que solo buscan satisfacer las necesidades individuales. Bueno, yo les voy a hablar de la comunicación ciudadana, que es básicamente esa interlocución que existe entre la gente o entre las personas para poder interrelacionarse de acuerdo a sus intereses. Los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos a través de las señas, del habla, de los gestos. El ser humano es considerado desde todas las filosofías, incluidas las percepciones andinas y religiosas, como un sujeto social que requiere de sus semejantes para comunicarse y para desarrollarse como tal, posibilitando todos los medios y técnicas de comunicación que se facilitan en su comunicación. Para poder ser más claros y exponerles un breve ejemplo, podría decir o hacer referencia a los grupos ciudadanos que se juntan de acuerdo a sus intereses, como los grafiteros, que ellos se hacen alrededor de un muro para poder realizar pues su graffiti, o los jugadores de póker que van a un casino en las noches para poder realizar su partida. La comunicación es el mecanismo que utilizamos los seres humanos para interrelacionarnos entre otros. Claro que sí, Luis y compañeros. Podemos decir que la comunicación alternativa hoy en día, gracias a ella y al mundo digital, las comunidades han logrado ser sus propios protagonistas, siendo gestores del cambio por medio de las plataformas digitales, jugando a su vez un papel muy importante y vital de una construcción con una dinámica comunicacional en la sociedad. La comunicación alternativa ha logrado una libertad de expresión y poder de lucha, convirtiéndose en una herramienta para las generaciones nuevas, siendo a su vez un modelo que pretende estar al servicio de las comunidades, dándole el tiempo y aporte con sus pensamientos y críticas a una sociedad en donde anteriormente métodos de información eran muy pocos. De esta manera podemos saber que las TIC ha logrado en la sociedad una evolución con la mano de la comunicación, dándole la oportunidad de informarse y de ampliar sus conocimientos. Las diferentes comunicaciones han evolucionado, siendo así una herramienta más incluyente para la sociedad, dándole la oportunidad a miles de personas de lograr un avance social por medio de sus pensamientos y de la libre expresión, cambiando a su vez métodos de información antiguos donde ocultaban y disfrazaban la verdad para favorecer diferentes recursos. Esta comunicación alternativa fue rompiendo los esquemas de la comunicación antigua, dándole un diferente enfoque, buscando que las necesidades que se estaban naciendo por diferentes poblaciones que estaban siendo afectadas fuera un hecho para poder apropiarse de los procesos para ser escuchados y que entre una misma sociedad logren apoyarse. Para concluir, el enfoque que esta comunicación nos brinda es una manera de ser libres en nuestra forma de pensar y comunicar, brindándonos diferentes métodos de comunicación adecuada para lograr que seamos dueños de las diferentes formas de informarse y comunicar. Entonces es muy importante la comunicación dentro de una sociedad, y claro que sí podemos hablar de ella, ya que como podemos ver acá hay diferentes formas de esta alternativa que ha llegado a diferentes personas, a diferentes sociedades, y que por medio de ella la información se puede tener de una manera más fácil, de una manera más colaborativa, en donde todos podemos ser
parte de esta. Kekfald y Vivori nos proponen un modelo de comunicación alternativa autónoma, la cual nos desliga directamente de agentes terceros o la intervención de estos. Eso sería en crítica y en contra del uso de la militancia política que se generaba en la época, la cual era directamente empleada para buscar fines lucrativos hacia una ideología. Por otra parte, Graziano nos pone y nos plantea un punto de vista un tanto diferente, ya que este nos da a conocer una comunicación directamente de interacción. ¿Qué quiere decir esto? Él lo llama comunicación horizontal. Sería entre el receptor y el emisor, siempre habrá una conexión, una constante, una intervención y una interacción. Esto abre las puertas para el origen, o digamos el inicio, impulsa a la comunicación popular, la cual se desenlaza directamente o digamos pone aparte los medios totalmente masivos, pero sin generar un cambio en ellos. La necesidad de generar comunicación creció a lo largo de las décadas. El uso de la radio impulsó a las comunidades populares a ejercer comunicación. Estas inicialmente transmitían información en tiempo real a lugares donde anteriormente era imposible, situación que potenció a las comunidades para generar o empezar a crear radios comunitarias o radios populares. En un inicio, ellas transmitían la información o digamos los eventos que ocurrían dentro de las comunidades en las que ellas estaban constituidas, pero que posteriormente se transformaron en los principales representantes de los intereses de estas comunidades ante el Estado. Algo muy importante a resaltar es que esas radios populares no recibían una financiación directa del Estado. Realmente la financiación era por parte de las comunidades que las fundaron. Como se decía anteriormente, eran radios comunitarias creadas por las comunidades para las comunidades. Dentro de lo que a experiencias en comunicación alternativa respecta, podemos resaltar a Radio Mineros, radio nativa de Bolivia, la cual era financiada directamente por el sueldo de los mineros. Este es el modelo de una radio inclusiva y participativa, pero también hay que resaltar el papel de los medios dentro del golpe de Estado del 2002 en Venezuela. Los medios populares ejercieron comunicación filtrando los sucesos que acontecían dentro del país venezolano, ya que los medios nacidos se encontraban directamente censurados por el Estado. Pero vamos a la actualidad. Conocemos a Nasayue, es una radio indígena que se encuentra activa al día de hoy. Sus representantes son indígenas, ellos dan a conocer principalmente de manera intermunicipal sus raíces nativas. Además, sus locutores también hablan Nasa, en este caso Paez, que es el idioma de los Nasayue, que son comunidades indígenas que son principalmente establecidas en la Orinoquía, especialmente en Cauca. Pero vamos ahorita, gracias al avance tecnológico, ahora nacieron los medios digitales. Dentro de la zona de Urabá, en este caso la región de Urabá, hay dos medios que podría resaltar, que son La Chiva de Urabá y Lente Informativo. Esos medios ejercen una interacción horizontal, digamos que con los que son aquellos representantes del medio y los receptores. Ellos permiten espacios de interacción como dar a conocer denuncias, inconformidades, incluso espacios participativos para la comunidad. Son en este caso el modelo de radio ya no radio alternativa, sino como el modelo de medio alternativo, gracias al avance tecnológico y la comunicación y el, digamos, manera de adaptarse a los constantes avances de la comunicación alternativa. Gracias por seguir con nosotros hasta este punto. Espero que nuestra definición de comunicación alternativa haya sido clara para ustedes y efectiva. Esperamos volver a vernos en un futuro. Adiós.